¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar sintonizando la señal de Judicial TV Jalisco en el canal 17.4 de televisión abierta a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y a través de nuestras redes sociales, también las aplicaciones para que usted nos traiga en su celular siempre pueda estar consultando lo que estamos transmitiendo aquí en Judicial TV Jalisco. El día de hoy, en Rostros de la Justicia, tenemos un rostro más de la justicia. Tenemos a la magistrada Wendy Alelí García, quien es presidenta de la 9ª Sala especializada en materia civil, a quien le damos una cordial bienvenida. Magistrada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, magistrada. Pues que nos platique quién es Wendy Alelí, qué estudió, cuál ha sido su trayectoria, un poco para que el público pueda adentrarse no solamente a la magistrada, sino también a la persona. Wendy Alelí es la segunda hija de 6. Vengo de una familia que siempre nos apoyó. Mi mamá y mi papá siempre fueron muy impulsores de que siguiéramos nuestros sueños, siempre nos fomentaron a seguir estudiando, siempre contamos con su apoyo incondicional. Siempre fui una niña que le encantó la lectura, que le apasionó la lectura, y entonces en mi casa había libros de derecho en todas partes, y entonces de repente los agarraba, había unos que no entendía, y yo decía, ¿qué es esto? Pero había unos que se me hacían sumamente interesantes cuando los empezaba a comprender. O sea, desde niña le gustó la lectura. Sí, y entonces, pues cuando leía esos libros yo decía, ay, qué interesante, o sea, algún día quiero estudiar esto. Y entonces, conforme fui creciendo, sí decía, no, creo que sí voy a estudiar leyes, pero también a la par me llamaba mucho la atención la docencia. Entonces, a la hora de elegir, sí había como un tema de, híjole, ¿derecho o la normal? Hice trámites en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, salí en listas y dije, bueno, creo que es el destino. Y es un destino que hasta ahorita me llena de satisfacción. ¿Qué ha representado para usted, magistrada, haber estudiado Derecho? Es decir, ya tenía, dice desde niña, como esa inquietud. Al estudiar la carrera, como qué ideas, qué cosas vinieron a usted en el día a día como para ya ejercerlo, y porque hay también quien estudia algo y hace otra cosa, ¿no? O sea, el destino y de manera consciente la llevó al derecho, pero ya estudiando esto, ¿qué sucedió con Wendy Alelí en la época universitaria? Que me enamoré de las leyes, me apasionaron, empecé a estudiar y desde el día 1 mi papá tenía un amigo notario, entonces me dijo, oye, si quieres empezar como a practicar, a ver un poquito cómo es en la vida real, pues puedes ir a aprender con mi amigo notario. Empiezo a ir a su notaría, en donde me recibió muy amablemente, y empiezo a ver pues que llevaban también asuntos, cómo se llevaba a cabo un testamento, una escritura, las leía, y decía, wow, esto me gustan las leyes, no tanto la función notarial, pero sí el tema legal, el tema del testamento, de qué implicaciones tiene, qué sigue. Eso generó aún más curiosidad en mí, y cuando estaba por iniciar el tercer semestre de la facultad, tuve a una maestra que era jueza en ese momento y me invitó de meritoria a un juzgado. Me dijo, oye, ¿te interesa ser meritoria? Dije, creo que sí me interesa explorar esa parte. Fui con mucho gusto y ahí empecé de meritoria leyendo expedientes. Fue mi primer acercamiento ya a un tema judicial, un tema jurisdiccional, y dije, wow, esto me gusta, creo que esto es lo que a mí me apasiona. Entonces, pues tuve la suerte de que en ese mismo juzgado hubo una vacante. A los pocos meses que yo llegué, me dieron la oportunidad de cubrir esa vacante y me quedé. Entonces, usted entra al Poder Judicial, todavía estudiando. Todavía estudiando, sí. Ya. Para iniciar el tercer semestre de la facultad. ¿Qué tan importante? Porque hemos visto como experiencias interesantes como la de usted, de que están ejerciendo, digamos, o empiezan a ejercer lo que les gusta, porque todavía no ha terminado la carrera, estudiando. O sea, es como tiempo que aventajas porque estás estudiando y a la vez estás practicando, por decirlo de esta forma, lo que estás, digamos, consumiendo en las aulas de manera cotidiana. Para mí es vital porque te ayuda a entender tu carrera. Claro. Es como aprender las dos cosas al mismo tiempo, la teoría y la práctica, que luego las sumas, y es impresionante el provecho que sacas cuando vas de meritorio a un juzgado y estudias la carrera, porque te hace entender el por qué, el cómo, porque en la escuela sí es muy teórica, pero entonces esa combinación
se la recomiendo a todos los estudiantes de la carrera de Derecho. Que en el caso de meritorio, como para que nuestra audiencia lo entienda mejor, ¿qué es un meritorio, maestra? Pues es un estudiante de Derecho que le dan la oportunidad de acudir a un juzgado y empezar a tener pues, relación con los expedientes, a tener accesos a ellos, pero sin paga. O sea, ese es un mérito, literalmente, para que en un futuro pues, se puedan dar una oportunidad laboral en el juzgado si es que te interesa la función jurisdiccional. Interesante. En otras partes se llaman practicantes, ¿no? En la comunicación son los practicantes, acá en Derecho son los meritorios. Bueno, es que sí tenemos, o sea, después de cuando estás como en octavo de la facultad, sí tienes tu servicio social y tus prácticas profesionales, que puedes elegir también el Poder Judicial, pero antes de esa etapa, desde el día 1 de tu carrera, puedes iniciar como meritorio en un juzgado. Y bueno, no hay paga. No hay paga, no hay paga. Pues que también es un tiempo que se aprovecha porque pues estás aprendiendo, como dice usted, al mismo tiempo. Claro, es una escuela. Yo siempre digo que el poder trabajar en el Poder Judicial, en un juzgado, ya sea como meritorio o como auxiliar, notificador, secretario, es una escuela pagada. Claro. Es una escuela pagada porque muchas veces inclusive nos equivocamos y no es que no sea mi problema, ¿no? Y no es que no tenga responsabilidad, claro que no, pero siempre hay una manera de corregir el error. Claro. Y en cambio, cuando eres postulante, cuando eres el litigante, el responsable del asunto, si te equivocas, si se te va un término, ya no hay vuelta atrás. Entonces, creo que es muy importante que desde que inicias la carrera, vivas esta experiencia y también descubras si te gusta o no te gusta. Claro. No a todas las personas les gusta el Poder Judicial. Hay muchas personas que dicen, no, a mí me gusta ser postulante, a mí me gusta llevar el asunto, a mí me gusta ganar asuntos. Desde este lado, y también es muy válido. ¿Postulante es igual que litigante? Sí. Correcto. Magistrado, ahora platíquenos, entra al Poder Judicial, pues al juzgado, y platícanos un poco de su historia profesional, es decir, porque entiendo que estuvo en diferentes espacios, ¿no? No nada más del Poder Judicial, digamos. No, estuve primero, como les comentaba, inicié en un juzgado mercantil. ¿Hace mucho de eso? Sí, hace más de 20 años. Ya. Sí, ya 20. Híjole, tengo de carrera 26 años casi. 26 años, ya. Sí. Entonces, entra ahí al juzgado. ¿Y luego qué Entro pasa? al juzgado y después de que entro al juzgado, hay una vacante en un juzgado federal, me invitan aquí al examen, voy a practicar el examen en un juzgado federal y me dan la oportunidad de ser oficial judicial en un juzgado de distrito. Ya. Otra experiencia también muy enriquecedora. Tuve muy buenos jefes que me enseñaron materia de amparo. Yo todavía no llevaba amparo en la escuela, apenas estaba terminando la facultad, entonces sí fue una experiencia también muy buena para mí. Y cuando estaba en el juzgado de distrito, que ya tenía prácticamente 2 años, me hablan de un juzgado de foro común para ofrecerme una secretaria de juzgado. Ya. Entonces, pues era un paso más en el escalafón, por decirlo de cierta manera. Decido sí regresar al foro común como secretario ejecutora. Y es otra parte de mi carrera también muy buena, aprendí muchísimo, que son experiencias que al principio es como difícil por ser mujer, porque como yo tenía que ejecutar las resoluciones, órdenes de embargo, lanzamientos, pues la mayoría de los abogados prefieren hombres. Claro. Porque piensan que por ser mujer, pues no tenemos la misma disposición, a un grito vamos a salir corriendo o no nos vamos a imponer. Claro. Y no es así. Como si fuera a golpes la solución del problema. Exactamente. ¿No? Entonces, ya que empiezas a forjar tu carrera, pues al contrario, te ganas el respeto y llegaba un momento en que pues era prácticamente la única que ejecutaba en el juzgado, porque era firme, determinante, procuraba que mis diligencias no hubiera ningún problema y tan fue así que nunca tuve una queja. Maravilloso. ¿Y luego qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, pues que sigo en el escalafón de secretario ejecutor, fui conciliadora, luego fui secretario de acuerdos, después me invitan como relatora en una sala y estando de relatora en una sala me embarazo. Ya había terminado la carrera, obviamente. Ya había terminado la carrera, ya había terminado la maestría, ya me había casado. Y entonces me embarazo de mi primera hija y la verdad es que también hay que decirlo, la función jurisdiccional también es muy absorbente. Entonces también tienes que tener pues amor, disponibilidad y mucha comunicación con tu pareja porque a veces es difícil
Claro. Que pases tanto tiempo trabajando y entonces pues sí descuidas un poquito tus relaciones de familia. Claro. Entonces me embarazo, nace mi hija y también quería disfrutar esa etapa de ser mamá, quería disfrutar a mi hija. Claro. Y entonces decido hacer una pausa en el Poder Judicial y busco trabajo y en el Ayuntamiento de Guadalajara estaban contratando. Voy y es una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Estuvo en el ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Guadalajara, sí, estuve prácticamente poco más de 5 años, 2 administraciones y una experiencia de verdad muy distinta porque aunque ahora sí veía al derecho desde otra perspectiva, desde el Ejecutivo, Claro. y que en una época fui la directora contenciosa, pues eso implicaba llevar los asuntos, ser la representante legal del ayuntamiento y entonces me enfrento a todos los vicios que existen en el Poder Judicial y que estamos tratando de erradicarlos. Porque, por ejemplo, a veces es muy complicado porque cada juzgado lleva sus libretas, cada juzgado tiene sus horarios, cada juzgado tiene su criterio. Entonces, tratar ¿en qué juzgado está el asunto? ¿Qué criterio tiene en ese juzgado? Estar al pendiente de los términos, de los recursos. Es una etapa que cambió mi forma en que yo veía que se impartía la justicia. Claro, qué interesante, claro. Porque cuando yo estaba de este lado del Poder Judicial, yo decía, bueno, no es mi asunto, entonces pues así es son un las tema cosas. del abogado, Claro. ¿no? O sea, que el abogado quiere diligenciar su exhorto porque viene de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces yo decía, pues, no tenías esa empatía, o yo no la tenía. En el juzgado en el que estaba no había como esa empatía, no se formaba como esa empatía de, tiene razón, o sea, no tiene los medios, no tiene, ayúdalo. Claro. Que esto no quiere decir que seas corrupto, que te estés expresando alguna situación que era como nos lo hacían ver, no. Se trata de tener esa empatía de que el abogado tiene que, o sea, el abogado o el cliente que a veces venía directamente a las partes a diligenciar un exhorto, pues no tienen los recursos, no tienen el tiempo para estar aquí. Y entonces eso me hace entender que muchas de las prácticas que había en los juzgados no eran correctas. Claro. Que yo no tenía por qué imponerle un horario al litigante para ir por sus documentos, que no podía darle una fecha para llevar a cabo el emplazamiento a 3, 4, 5 meses, que no tenía por qué retrasar un asunto injustificadamente, pues porque me daba flojera el asunto, no. Todas esas cuestiones que me tocó ver como litigante, aunque era de ayuntamiento, sí dije, cuando yo sea juez, no lo voy a permitir. Porque ya se lo había propuesto también. Ya me lo había propuesto, exactamente. Si es que no puedo, o sea, no puede ser que si yo vengo por un documento y llego a las 9 de la mañana, me digan, no, es que entrego documentos hasta las 2 de la tarde. Claro. Y entonces, ¿qué hago todo el día? O que voy en la tarde, porque entonces, bueno, me entregan documentos a las 2 y en el juzgado al que voy los entregan a las 9 de la mañana. O luego entonces que de repente veo que es mucha burocracia, que, oiga, que el emplazamiento, bueno, pues que ve por las copias, oiga, las copias las presenté en la demanda, pues ya no están, ¿cómo que ya no están? Vuelve a sacar las copias, turna tu expediente, llegas después de las 12, no, es que el turno era hasta las 12. Entonces, todas esas cositas que yo fui detectando, dije, bueno, cuando tenga la oportunidad, porque ya había ganado un concurso de oposición años atrás, dije, se van. Y así lo hice. Después de estar en el Ejecutivo, 2 administraciones prácticamente, me voy a la Secretaría de Educación. Soy la directora general jurídica, también una experiencia muy enriquecedora. Y totalmente diferente también al ayuntamiento. Totalmente diferente al ayuntamiento, pero bueno, con el secretario con el que tuve el honor de trabajar, Juan Carlos Flores Miramontes, una experiencia maravillosa, con un sentido de responsabilidad hacia nuestra niñez impresionante. Que también me da otra perspectiva y otra visión de las cosas, el ver cómo se preocupaba porque los niños estuvieran bien atendidos en las escuelas, que los niños y las niñas, si estaban en peligro, si había algo que pudiéramos hacer por ellos, no lo dudaba. Claro. No lo dudaba. Entonces también veo otra forma de ver a nuestra niñez, que también me ayuda ahorita, al momento en que me tocan asuntos familiares, claro, sí te sensibiliza, exactamente, claro, sí. Estando en la Secretaría de Educación, pues ya seguía yo en la lista de juezas, me hablan, tomo protesta y tuve la fortuna de estar en el juzgado de Mazamitla y en el juzgado 12 civil. ¿Se fue a vivir a Mazamitla? Me fui a vivir a Mazamitla un poco tiempo, y luego ya me nombran en el juzgado 12 civil y lo primero que hice en los 2 juzgados fue quitar horarios,
sí decirles a mi personal que teníamos que ser más sensibles con la situación de los abogados y que eso no implicaba que yo hiciera lo que el abogado quisiera, claro que no. Tenía que respetar términos, formalidades, pero que también recordáramos que durante la pandemia el Poder Judicial estuvo prácticamente un año sin trabajar. Entonces eso, pues si el abogado postulante no trabaja, el asunto no avanza, no puede cobrar. Y la persona no puede solucionar Y la persona no puede solucionar su problema, exactamente. Entonces tratar de recuperarles un poco, que los acuerdos salieran dentro del término, que las sentencias salieran dentro del término, que las fechas de audiencia no nos fuéramos a meses, que fueran lo más pronto posible para que los asuntos avanzaran y se resolvieran de manera rápida. Y eso también ayuda a que el juzgado tenga mejores números, mejores estadísticas. Entre más pronto termines un asunto, te lo quitas de encima y le das prioridad al que sigue. Y así vamos avanzando de mejor manera. Claro. Qué interesante. Y luego ya. Y luego ya concurso de oposición. ¿Verdad? Sí, en el 23 se emite la convocatoria para 6 o 7 magistrados, no recuerdo ya. Ajá. Participo en el concurso de oposición, me va muy, muy bien, y el Congreso decide darme la oportunidad y darme un voto de confianza. Entonces llega en el 23. La convocatoria sale en el 23, nos designan en enero del 24. En enero del 24, sí. Con un periodo... Por 12 años. Por 12 años, sí. ¿verdad? Muy bien, muy interesante. Amigos y amigas, sin duda estoy seguro que están disfrutando esta charla con la magistrada Wendy Alelí, a quien agradecemos nuevamente que esté con nosotros. Vamos a hacer un corte de identificación de nuestra señal de Judicial TV Jalisco en el canal 7.4. Regresamos en unos segundos. Amigos y amigas, gracias por seguir sintonizando nuestra señal en el 17.4 Televisión Abierta, Judicial TV Jalisco, el Poder Judicial del Estado, agradeciendo nuevamente su presencia en el programa Rostros de la Justicia, el día de hoy con la magistrada Wendy Alelí García, presidenta de la 9ª Sala Especializada en Materia Civil. Magistrada, justamente sobre eso queríamos preguntarle. Son varias salas que atienden la materia civil. ¿Cómo se viene el trabajo? ¿Cómo se estructura esto? Me imagino que es porque hay muchos asuntos y requieren de varias salas. ¿Es así? Sí, justo así es. El Pleno del Tribunal es el que determina la integración de las salas, cómo funcionan y qué materias conoce cada una. Entonces ellos son quienes determinan quiénes ocupan inclusive cada sala y qué materias van a conocer. Y platícanos un día a día en cómo es su trabajo, por un lado como magistrada, por otro lado presidiendo dicha sala. Para el auditorio que nos está viendo, dirá, ¿qué hace un magistrado? ¿Cómo trabaja? ¿El lunes, el martes, el miércoles? ¿Cómo se trabaja en su oficina y en la misma sala? Ahora que presido la 9ª sala, es un trabajo que me requiere mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los acuerdos nada más los autorizo yo y la Secretaría de Acuerdos. Entonces eso me implica a mí revisar el acuerdo, autorizarlo, publicarlo dentro del término que marca la ley, organizar el turno. Nosotros en la sala tenemos el sistema de turno electrónico, se ingresan al sistema y el sistema es el que distribuye equitativamente qué le toca resolver a cada una de las magistradas. Es una computadora que está distribuyendo el trabajo. Exactamente, buscando que sea de manera equilibrado, equitativo. Y entonces, bueno, ya que termino de la firma del acuerdo, integrar amparos, firmar los oficios de devolución a los jueces, entonces ya me pongo a revisar mis tocas. Antes de turnarlo, te cuento con 3 relatores o 4. Entonces, platico con ellos los asuntos, los revisamos, los comentamos y partimos de ver qué resolvió el juez, si es correcto o no, en base a los agravios, que son los argumentos que nos hace valer ya sea el actor o el demandado, que no estuvieron conforme con la resolución del juez, para entonces determinar si confirmamos, revocamos o modificamos la sentencia. Tenemos asuntos en los que no está conforme ni el actor ni el demandado, entonces tenemos que estudiar pues ambas apelaciones. Y es, digamos, un trabajo absorbente porque me imagino que tienen que leer todo el documento, ¿no? Y a veces yo veo que traen los diablitos un artero de documentos, de fojas y demás. Todo eso lo tienen que estar ustedes leyendo y documentándose, me imagino, para hacer un análisis concienzudo del tema, ¿no? Sí, yo en lo particular soy de las de que leo todo. A mí me gusta saber qué pasó, me gusta entender, tratar de buscar lo que motivó el origen del problema y resolverlo.
Entonces, eso sí me implica revisar el expediente, revisar las pruebas, revisar los documentos, qué hicieron valer en la apelación, si hay apelación. Bueno, también tenemos una figura que se llama apelación adhesiva, en donde la parte que obtuvo una sentencia favorable emite argumentos o razonamientos para apoyar la resolución del juez. Claro. Entonces, también los analizamos, vemos a quién le asiste la razón o si no les asiste la razón para poder emitir un fallo. Y para la gente que no está como muy involucrada en el tema del Poder Judicial, existe la primera y segunda instancia. No sé si nos pueda platicar, para que no es lo mismo un juez que un magistrado, o jueza o jueza, o magistrada. Si nos puede explicar un poco cómo es el sistema, ¿no? Una persona va a Ciudad Judicial, a un juez, presenta su inconformidad o su demanda o lo que sea, y cómo se distribuye lo subsecuente. Tenemos juzgados especializados por materia, tenemos juzgados civiles, mercantiles, familiares y penales. Entonces, dependiendo del origen del conflicto, se hace ya sea una demanda o una denuncia y se presenta ante el juez competente. La oficialía de partes también se encarga del registro del turno y equilibra también las cargas procesales y los turna al juzgado familiar o civil o mercantil que corresponda, o en su caso al juzgado penal. Y después el juez emite un fallo, se le llama una sentencia. Después de que el juez recibe la demanda, decide si la admite, previene o desecha. Si decide admitirla, se emplaza al demandado, quien debe en su escrito de contestación de demanda, al igual que el actor, ofrecer sus pruebas. El juez califica esas pruebas para ver cuáles admite o cuáles desecha, desahoga pruebas, se desahoga la audiencia de pruebas y alegatos y se emite la sentencia correspondiente. Y posteriormente, si alguien no está conforme con con el resultado de su denuncia, su demanda, entonces cuando llega a ustedes, ¿no es cierto? Sí, se presenta un recurso de apelación que no únicamente procede en contra de la sentencia definitiva, no, también hay varios actos dentro del propio juicio en los que cabe el recurso de apelación. Por ejemplo, en los ordinarios, si te desechan las pruebas, contra el auto que no admite pruebas, contra el auto que no admite la reconvención, también se procede el recurso de apelación. Ya. Y ya hablando acá, por ejemplo, en la novena sala, si nos puede platicar un poco, documentar, magistrada, qué tipo de casos llegan, qué tipo de materias, dentro de materia civil, pero qué tipo de demandas o no sé, divorcios, o qué es lo que llega en general y qué es lo que más trabajo les está ocasionando en estos momentos. Sí, somos una sala especializada en materia civil. Vemos materia civil como arrendamientos, hipotecas, comodatos, reivindicatorias, plenarias de posesión, por citar algunas. En materia familiar, pues alimentos, convivencias, divorcios, patria potestad, sucesorios, ya sea intestamentarios o testamentarios, mercantiles, que llevemos mercantiles ejecutivos u ordinarios, y es lo que prácticamente vemos. ¿Qué es lo que más vemos? Familiar. Familiar. Familiar, sí. Y, y de manera cotidiana, ustedes tienen como también reuniones, ya en la sala, porque existen 3 magistrados o magistradas dentro de una sala. Me imagino que para lograr siempre impar, ¿no? En el caso de que haya una votación o esto. ¿Cómo es esa dinámica interna dentro de la sala? ¿Se reúnen cada X tiempo? ¿Discuten temas? ¿Están de acuerdo todos o hay veces que no están de acuerdo? ¿Se nos puede platicar un poco sobre eso? Sí, nosotros sesionamos por lo general 2 veces a la semana. Okay. Y en esas sesiones sometemos a consideración los proyectos que elaboramos para que los votemos, los discutamos, y si estamos a favor, la mayoría se firman. Si la mayoría está en contra, se vuelve a hacer el proyecto, se retira y se vuelve a elaborar un proyecto conforme a los lineamientos que discutimos en ese momento, y es lo que suele pasar. O puede pasar también que sea mayoría y entonces la magistrada que no está de acuerdo emite su voto en contra. Ok. ¿Y hay debate también? Sí, sí hay debate, pero por lo general llegamos a consensos. Por lo general escuchamos los puntos de vista. Es una ventaja que tenemos que no nos tomamos los asuntos personales, sino que valoramos las opiniones que emiten las 3 magistradas y tratamos de tomar la decisión más justa. Claro. Y bueno, hay que decirlo, amigos y amigas que nos están sintonizando, dentro de las 11 salas que existen en el Supremo Tribunal de Justicia, la novena es justamente la sala integrada por 3 mujeres. Es la única sala integrada por 3 mujeres. Y hoy quisiera preguntar, magistrada, ¿qué representa para usted como presidenta
el tener este liderazgo dentro de una sala que está integrada precisamente por 3 magistradas. Cambia la perspectiva, cómo es el trabajo más intenso, más arduo. No sé si nos pueda platicar algo sobre eso. Sí, para mí es un orgullo y un honor porque efectivamente somos la única sala integrada por 3 mujeres y no solo por 3 mujeres, sino 3 mujeres de carrera judicial. Las 3 fuimos juezas, conocemos bastante bien la problemática desde sus orígenes, que son los juzgados, y eso nos ayuda, creo, que a tener una perspectiva más amplia de los asuntos, tratar de resolverlos de una manera más ágil, más eficiente. Conocemos desde primera instancia lo que implica un juicio, entonces sí somos muy resolutivas las 3, y creo que eso es lo que también nos hace una diferencia. ¿Y hay debate también? Hay debate, sí, claro, también hay debate. Insisto, no siempre salimos de acuerdo, pero siempre buscamos y analizamos la manera de resolverlo de la mejor manera. Tratamos de ser acuciosas las 3, somos minuciosas las 3, somos exigentes de que las sentencias, que cualquiera de las personas que la lea entienda perfectamente por qué resolvimos así. Y sobre todo el justiciable, claro, que se sienta conforme con el proyecto, aunque no esté de acuerdo, pero que diga, bueno, atendieron todos mis motivos de queja, estudiaron todos mis motivos, y entonces, bueno, pues si voy a promover, que después de nosotros puedan promover amparos, pues que nuestra sentencia también esté sólida, tenga unas bases, y que convenzamos a cualquiera de que son justas nuestras sentencias. Y precisamente cuando no están de acuerdo, tanto el demandante como el demandado, sobre la resolución que ustedes mismas toman dentro de la sala, tienen entonces el recurso del amparo. Este recurso del amparo suele ser muy cotidiano en las diferentes salas, en su sala, por ejemplo, o es muy extraño que suceda. No, sí es cotidiano que lo presenten. En mi caso no es cotidiano que me concedan amparos. El año pasado nada más recibí 12 amparos concedidos. Ya. Y esto quiere decir, cuando no existen amparos para la audiencia que nos está viendo, quiere decir que las resoluciones pues fueron muy apegadas al derecho, muy bien revisadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, cuando no se van al amparo, me da gusto porque creo yo que tanto actor como demandado fueron conformes con la resolución que emitimos. Claro. Y eso creo que me genera más satisfacción que muchas veces un amparo negado. Y hay ciertos criterios, magistrado, no sé si sigas o si existan como criterios no uniformes, pero ciertos criterios para analizar precisamente los casos, como dentro de la sala o incluso cuando están en el pleno con todos los magistrados. En nuestra sala sí tenemos precedentes de sala, lo llamamos así. Que ¿esto qué quiere decir? Que procuramos que los asuntos se resuelvan de la misma manera. Que si hoy resuelvo un asunto de arrendamiento, el siguiente que resolvamos tenga las mismas bases. Eso es una manera de que el justiciable tenga certeza jurídica de cómo resolvemos, que no estemos cambiando de criterio todos los días y dependiendo del no. Entonces sí llevamos como un sistema de precedentes de, oye, ya resolvimos este asunto de esta manera, este es muy similar y lo hacemos atendiendo las mismas bases o siguiendo la misma lógica. Claro. Obviamente habrá asuntos en los que no se puede, sobre todo como en materia familiar, que es un poquito más complicado porque cada asunto es diferente, analizas cosas diferentes, situaciones muy particulares, que allí sí sería muy difícil decir que lo voy a resolver igual que otro, muy complicado. Y en ese sentido, magistrada, creo que me gustaría hacer una pausa en ese tema, porque habló en algún momento de la sensibilidad, ¿no? Cuando estaba estudiando y trabajando después en el ayuntamiento y viendo al Poder Judicial desde otro ámbito, la sensibilidad con los casos, es decir, por ejemplo, en materia familiar, me imagino que son situaciones también complicadas. Ustedes como juzgadores, ¿le ha tocado precisamente vivir esa situación de, al analizar un caso, pues la trascendencia que tiene en una decisión que se va a tomar respecto a los niños, a las niñas, el propio seno familiar, ¿no? Sí, digamos, juega un papel también importante esas cuestiones que más allá de lo jurídico también llevan un lado emocional, sentimental, que tiene que ver con el futuro incluso de estas personas, de personitas, estos niños. Sí, claro, para mí es primordial escucharlos. Es una obligación legal. También se puede escuchar, o sea, en cualquier asunto que estén involucrados derechos de niñas, niños, adolescentes, el juez tiene la obligación de escucharlos. Okay. Y eso es muy importante porque también te da otro panorama de la historia. Porque en todos los juicios tenemos la historia del actor, la del demandado y la que nos cuentan los niños, que es a veces inclusive la más importante.
qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos les gustaría, porque nos ha pasado que los que leemos las escuchas que desahoga el juez, y pues sí notamos que los niños, por ejemplo, que uno dice es que no quiere ver al papá o a la mamá, y el niño dice sí, sí lo quiero ver, la niña dice sí, sí los quiero ver, quiero conocerlo, quiero convivir con ellos. Es importante tomarlos en cuenta, para mí sí es muy importante. Sí es muy importante tomar en cuenta, obviamente, pues su interés superior. Claro. Analizamos, tomamos mucho en cuenta los informes, si tenemos de trabajo social, qué dijo el agente de la Procuraduría Social, si tenemos estudios psicológicos. Tomar una decisión sobre el futuro de un niño en cuanto a la convivencia o a la custodia es un tema complicado, sí, pero siempre lo hacemos buscando lo mejor para ellos. Claro. ¿Y le ha tocado algún caso, magistrada, especial que la haya marcado o que, digamos, le haya implicado un análisis más concienzudo del asunto o algo? ¿Algún caso durante su trayectoria o muchos casos tal vez? Hemos visto de todo. Hay asuntos, sobre todo los familiares, que sí, a veces se te hace un nudo en la garganta de ver muchas veces las desigualdades, de cómo utilizan a los hijos como un medio de presión, como una moneda de cambio que no debería. El día que entendamos que los hijos no son monedas de cambio y que lo que debemos de buscar es su bienestar, creo que bajaría muchísimo la carga familiar, porque a veces es lo complicado. Claro. Obviamente papá y mamá los quieren ver, y creo que es más sano, inclusive para nuestra niñez, que los papás se pongan de acuerdo y que no sigan juicios que no terminan nunca. Eternos. Cada asunto familiar creo que es lo más complicado. Los civiles también tienen lo suyo, pero la mayoría son bienes inmuebles o bienes muebles que no digo que no sean importantes, claro, es el patrimonio de una persona y claro que la debemos de proteger, debemos de garantizar sus derechos, claro, pero no deja de ser patrimonial. Y las decisiones que tomamos en materia familiar cambian vidas de una manera que no dimensionamos si no lo analizamos a fondo cada uno de esos asuntos. Claro, muy interesante. Magistrada Wendy Alegría, gracias por seguir aquí en el programa, en esta entrevista, aquí en Rostros de la Justicia. Amigos y amigas, vamos a ir a otro corte de identificación de nuestra señal de Judicial TV Jalisco en el canal 7.4 y regresamos en unos segundos. Gracias por estar sintonizando la señal del 17.4 de Televisión Abierta Judicial TV Jalisco a través de nuestros hermanos del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Gracias por estarnos sintonizando. Estamos, si usted nos acaba de sintonizar, estamos conversando, estamos dialogando con la magistrada Wendy Aleli García García, con quien hemos tenido una conversación pues, muy interesante, magistrada, una trayectoria importante ya de muchos años, conociendo el Poder Judicial desde adentro, pero también conociéndolo desde afuera, y esa parte me parece que es muy interesante. La profesionalización, magistrada, ¿qué papel juega en un poder como el judicial, tanto para jueces, jueces, en el Consejo de la Judicatura como magistrados y magistradas en el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Qué tan importante es seguir capacitándose? Porque he visto que en ambas instituciones, dentro del Poder Judicial, hay como ese objetivo de seguir preparándose, porque además, pues que los juicios orales, que nuevas tecnologías y demás, pues como que no nada más invitan, sino que obligan a ello. Sumamente importante. Tener un Poder Judicial capacitado es primordial. Tener jueces, magistrados, secretarios, relatores capacitados nos ayudan a tener una mejor imagen, mejores resoluciones, ser más eficientes, más eficaces, y debemos de aprovecho el paréntesis para invitarlos a las maestrías del Poder Judicial, a los cursos que son gratuitos. Entonces es una oportunidad de actualizarnos, de seguirnos preparando y de seguir aprendiendo. Nunca dejamos de aprender en esta carrera. ¿Ustedes también dan clases, por ejemplo, magistrada? Sí, hay varios de mis compañeros que dan clases en las maestrías y en los cursos, talleres que se otorgan. Claro. ¿Y las tecnologías qué papel juegan en este momento usted como impartidor de justicia? ¿Qué papel juegan estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de los juicios orales, todo este tema? ¿Y qué tanto lo utilizan también los ciudadanos, los mismos litigantes, abogados y demás? Son sumamente importantes.
esperamos que cada vez se utilicen más. Tenemos juicios en línea, tenemos juzgados especializados en juicios en línea. La apelación inclusive se puede tramitar en línea, pero todavía no llegamos a consolidarlo al 100%. En lo que va de este año, nosotros apenas hemos recibido 4 apelaciones en línea, que es muy poco. ¿Y eso por qué cree, a qué se debe más bien, maestra? Yo creo que no terminamos de hacer como ese match con la tecnología. Creo que nos cuesta trabajo todavía creer en la tecnología, nos da desconfianza, quiero pensar, pero es muy bueno, muy bondadoso, te ahorra venir al centro, presentar promociones, todo lo puedes hacer desde la comodidad de tu oficina, de tu casa, en donde sea, sin necesidad de venir físicamente a presentar tu escrito. O sea, digamos que simplifica. Simplifica muchísimo. También, bueno, pasa que tenemos a muchas personas en Estados Unidos, en otros países que necesitan trámites, sobre todo se llaman jurisdicciones voluntarias cuando no tienes contraparte, que lo pueden hacer desde donde estén, lo presentan su juicio en línea y le dan seguimiento desde cualquier parte. Inclusive si se necesitan audiencias, escuchas de menores, cualquier cosa, se llevan a cabo en línea. Y tienen validez. Sí, claro, sí, obviamente. Y también, ¿no será que los propios abogados como que no que no tengan confianza, pero no tengan incluso mucho conocimiento en esto? Yo creo que si hay una buena difusión, nos hace falta como perderle ese temor, exactamente, y empezar a utilizar estas herramientas, y creo que va a ser muy, muy bueno. Claro. Magistra, ¿cuál es desde su perspectiva, cuál es digamos, el futuro que tanto los nuevos jóvenes que están egresando de las universidades, cuál es el futuro que usted le ve al Poder Judicial, a la impartición de justicia en México, aquí a nivel del Estado, con estas nuevas generaciones y también con todos estos cambios que han estado surgiendo a nivel nacional? Yo sí espero que tengamos un Poder Judicial más sólido, más consolidado. También que llegue gente nueva al Poder Judicial también nos da una nueva vitalidad. Nos hace ver el sistema de impartición de justicia desde una nueva óptica. Es bueno que lleguen y que sigan llegando funcionarios jóvenes, porque, insisto, nos dan otra perspectiva, nos ayudan a ver las cosas desde una visión que a lo mejor no es muy común para los abogados, que ya tenemos mucho tiempo aquí. El uso de herramientas tecnológicas para ellos también es más común, es más útil, la utilizan más. Entonces también es importante que las nuevas generaciones también empiecen a impulsar el uso de herramientas tecnológicas, claro, que nosotros nos capacitemos en ese uso y que tengamos un Poder Judicial más moderno. Claro. Pero es importante, magistrada, amigos, amigas, la experiencia, ¿no? Me parece, a ver, es como un piloto aviador, ¿no? Le exigen ciertas horas de vuelo para poder volar un avión. No es de que vamos a practicar y te subes a un Boeing y quién sabe qué suceda. O en la medicina, ¿no? Se requieren ciertos años de experiencia para poder hacer cirugías, capacitaciones. Pues en el derecho igual, ¿no? Porque también en las manos de un magistrado, una magistrada, un juez, una jueza, pues puede estarse definiendo la vida futura de una persona. Claro, es importante conjugar las dos cosas. ¿A qué voy? Que cuando llegan jóvenes nos hacen ver las cosas de manera diferente, que muchas veces, por ejemplo, yo lo veo cuando veo resoluciones, que todavía tenemos muchos estereotipos. Y jóvenes, platicas con un joven que ya eliminó esos estereotipos, que ya no los ve, que ya no los tiene normalizados como muchas veces nosotros los tenemos normalizados, ¿no? Por ejemplo, me refiero a que muchas veces nosotros no entendemos o no somos capaces de dimensionar que la mujer puede desarrollarse en todos los ámbitos. Muchas veces todavía hay muchísimos abogados que dicen, bueno, es que la mujer es para que se quede en su casa. ¿Qué hace en la calle? ¿Por qué trabaja? Entonces, ahora las nuevas juventudes lo ven la igualdad entre hombres y mujeres como debe de ser, así, igual, sin esos estereotipos, sin esos vicios generacionales que nosotros sí tenemos. A eso me refiero, que es importante que lleguen porque nos ayudan a entender. Yo les platico que tengo una niña de 9 años y entonces un día que veníamos al centro, ella me pregunta, oye mamá, ¿de dónde es esa bandera? Y era la bandera conocida como del orgullo gay. Entonces le empiezo a explicar que no es una bandera de un país, que es una bandera que simboliza una lucha de personas que han sido históricamente discriminadas, que no se les respetan sus derechos, y mi hija lo que me dice, ¿pero por quién, mamá? Dime quién es la persona que no entiende que son personas como tú y como yo. Claro. Entonces ahí es en donde empiezas a ver
que muchas de las cosas que tenemos arraigadas y que discriminan a las personas por sus preferencias sexuales, las nuevas generaciones ya no lo ven así, ya no lo tienen. Entonces a eso me refiero cuando a veces es necesario que llegue gente nueva así y que se combine la experiencia con estas nuevas juventudes, con el uso de tecnologías que nos van a ayudar, insisto, a tener un poder judicial más sólido, más fuerte, claro, con más tecnología y con visiones diferentes. Claro. Magistrada, hay personas que nos han, en los diversos programas que hemos tenido, que nos preguntan qué tan accesibles son los magistrados y las magistradas para el ciudadano que de repente tiene alguna inquietud, alguna situación personal. ¿Es posible entrar en contacto con ustedes, venir al Palacio de Justicia y hablar con ustedes? ¿Qué tan cotidiano es esto para la audiencia que nos está viendo? Es cotidiano que vengan los abogados, que vengan las partes a platicar los asuntos. Lo que nosotros no podemos hacer es darles opiniones, no podemos pronunciarnos de un asunto porque eso es materia de lo que vamos a resolver, ni tampoco podemos asesorarlos. Pero es importante también que ellos vengan, a que nos hagan sus planteamientos. ¿Sucede si viene la ciudadanía? Sí vienen. Y entonces a veces cuando vienen, pues yo sí tomo mis notas y entonces de lo que ellos mismos me van relatando, reviso, soy más acuciosa en ciertos puntos del expediente que son los que generan inquietudes en las partes, que me hacen a mí también ver el expediente de otra manera, porque muchas veces lo que tengo yo en el papel no refleja el sentir de las personas. Claro. Entonces esa cercanía para mí es importante. Yo recibo cualquier día, cualquier hora a los litigantes, a las partes que me visitan, los escucho con toda atención. No puedo, por las razones que ya mencioné, emitir ninguna opinión ni comentario, pero sí nos hace ver el asunto de una manera diferente. Claro. Pues, magistrada, la última pregunta, ¿cuál sería el mensaje que usted daría? Es un logro llegar hasta donde ha llegado, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia. Además, sabemos que llegó por un lado en la universidad con mención honorífica y con muy buenas notas, pero también al Supremo Tribunal de Justicia llega, sí, elegida por los diputados y diputadas, pero llega también con un promedio de los más altos. ¿Cuál es el mensaje que usted daría precisamente a los jóvenes, a los chicos, a las chicas que están estudiando Derecho y que pues ven como muy lejos el concretar ciertos proyectos? Por ejemplo, llegar a una magistratura como es el caso de usted. Que no desistan. El derecho apasiona, es muy importante que se sigan preparando, que sepan que los sueños se cumplen. Yo soy el ejemplo de ello, no tengo un solo familiar dentro del Poder Judicial y eso para mí significa mucho. Llegar a una magistratura no fue un trabajo fácil, es el resultado de una carrera de más de 12 años y si de verdad les interesa formar parte del Poder Judicial, no se esperen. Pueden iniciar como meritorios, esperando tener una buena oportunidad dentro del Poder Judicial y si les gusta esto de verdad, no lo piensen. Son bienvenidos. Y pueden acceder, ¿verdad? O sea, pueden venir tanto a Ciudad Judicial como al Supremo Tribunal a primera oportunidad para sí, claro, para ser, ¿no? Sí, para ser meritorios, prácticamente todos los juzgados tienen las puertas abiertas, sobre todo los familiares que tienen una carga de trabajo. Claro, porque apoyan demasiado. También, claro, Sí. Exactamente. Entonces, claro, que lo que queremos son manos que nos ayuden y que es un ganar-ganar. Claro. Nos ayudan a ser un poquito más eficientes, a sacar un poquito más rápido el trabajo y aprenden. Y aprender, y además con magistrados y magistradas que pues tienen carácter y pues digamos que son los mejores maestros, ¿no? Sí, claro. Pues magistrada Wendy Aleli García García, presenta la 9ª Sala Especializada en Materia Civil. Una gran charla, muy contentos de estar aquí con usted, que nos haya acompañado en este programa y seguramente que la vamos a tener en nuestros espacios platicando y conversando sobre su tarea y su trabajo diario. Gracias por haber estado con nosotros, magistrada. Gracias a ustedes. Gracias, amigos y amigas. Terminamos el día de hoy en Rostros de la Justicia. Gracias por habernos sintonizado. Continuamos en Judicial TV Jalisco en el 7.4. Que pase usted un buen día.